un DNU si no hay urgencia? Bueno, a mí como autoridad monetaria no es mi competencia juzgar o valorar la decisión, que es competencia claramente y facultad de la Presidenta de la Nación. En los fundamentos, si uno lee los fundamentos del decreto 298, que es el que hace referencia a las deudas con el sector privado, hay una serie de fundamentos donde se plantea lo que está pasando en el mundo. En el mundo tenemos situaciones muy críticas en muchos países de Europa, mucha inestabilidad en los mercados financieros, se habla de algunas burbujas especulativas que podrían explotar en la región. Quiero decir, esos son datos contundentes para los cuales el gobierno nacional dice, miren, nosotros creemos que es urgente mostrar que estos ahorros que tenemos van a garantizar nuestra deuda y que la Argentina va a seguir con nuevamente en el año 2010 va a volver a crecer, va a volver a generar recaudación tributaria, que sabemos que la recaudación tributaria es la capacidad genuina de financiamiento del gasto público. La doctora Carriola impugna por esto, porque dice, no resguarda la independencia del Banco Central, va siguiendo políticamente a la presidenta y la imputa. Dice, yo no le voy a contestar a la doctora Carrión ni a ningún legislador, simplemente, nuevamente, yo lo que quiero señalar es que el Banco Central actuó de la única manera que podía actuar y que efectivamente, todos es sabido, nos conocemos de hace muchos años, que yo tengo una posición muy clara acerca del rol que tiene que desenvolver el Banco Central, que tiene que ser autónomo, autárquico, como plantea nuestra Carta Orgánica, en lo que hace al instrumental específico del manejo de la política monetaria, cambiaria y financiera, pero que además hace poco se ha salido un decreto justamente donde se genera este ámbito de coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que de ninguna manera se puede pensar sensatamente que el instrumento de la política monetaria puede darse divorciado del conjunto de la política macroeconómica. ¿Teme que puede ser impugnado en base a las impugnaciones que ha presentado Carrió y que van a presentar su pliego en el Senado? Mire, eso no me toca a mí contestar, esta es la atribución y facultad de los legisladores. A mí me gustaría poder tener este diálogo franco, no solamente sobre este hecho concreto, sino todo lo que se puede plantear en políticas de financiamiento desde el Banco Central para atender situaciones que creo que a los legisladores tienen que ser de mucho interés, como puede ser el desarrollo regional, el incremento de la inversión, el incremento de la capacidad instalada a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿qué sucede si este decreto de necesidad de urgencia que habilita la utilización de reservas es rechazado? Mañana va a haber aparentemente si hay quórum, una sesión en diputados, la oposición plantea la derogación. ¿Qué puede pasar en la economía? Mire, no me anticiparía a esos dos desenlaces. A mí me parece que es grave en el sentido de que le quitaríamos a la Argentina una capacidad de maniobra y de realizar políticas soberanas que hoy es reconocido en todo el mundo. Entonces, me parece que la reflexión tiene que ver con que, ojo, no le quitemos una posibilidad ganada a través de una política económica consistente y virtuosa a la Argentina para seguir garantizando crecimiento, inclusión y desarrollo. Eso creo, Marcelo, y aspiro a que esté en discusión en los próximos años. Hay también amenazas que se está hablando o digamos legisladores están hablando de la posibilidad de que toda esta operatoria abra la posibilidad de nuevos embargos en las cuentas de argentinos en el exterior, pedidos al juez Griesa, y compliquen también la situación. A ver, esta decisión, como fue la del 2010, no altera la litigiosidad en la que ya está metida la Argentina, justamente por el default del año 2001, entendamos. Todas estas movidas de los fondos buitres, etcétera, no tienen que ver con las decisiones de este gobierno, sino con lo que fue el default y los que quedaron fuera. Estos fondos buitres sabemos que ganan de litigar contra los países hasta las últimas consecuencias, pero nosotros, el Banco Central concretamente tiene un solo embargo que es del año 2006, después de eso no ha habido ninguna alteración y entiendo ¿No se teme que vuelva a ocurrir? que esto no repercuta, como no repercutió, la decisión de la creación del DNU del Fondo Bicentenario, ¿no? ¿Cuánto se giró ya por parte del Banco Central a la cuenta especial?
Nosotros esos fondos están depositados en dos cuentas, una que tiene que ver con los organismos multilaterales, que es en dólares, que no tiene efecto monetario porque se transfieren en dólares, y que creo que en el día de ayer se transfirieron cerca de 11, 12 millones a la Corporación Argentina. La próxima semana hay como 100 millones de pagos que hay que hacer a organismos multilaterales, y bueno, eso se va a ir transfiriendo a medida que vayan venciendo y las distintas deudas. Le pregunto esto en base a lo que consultaba antes Marcelo. ¿Usted cree que hay un derecho adquirido? Porque uno se pregunta, si el DNU es rechazado, la plata que ya fue girada, ¿qué va a pasar? ¿Tiene que devolverla o ya eso es un derecho adquirido de lo que se giró? Desconozco. Yo sé que lo que ha sido el accionar del Banco Central, concretamente, que es lo que a mí me compete, una vez transferidos esos recursos ya no se vuelve atrás. ¿Sí? Y y después sabemos que los vencimientos no es que a partir del 1 de marzo cayeron las reservas internacionales en 6.500 millones de dólares, sino que se van a ir utilizando a medida que se produzcan los vencimientos. Licenciada, usted habla, se utiliza un monto marginal de las 48.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Son 6.500 aproximadamente. Ahora, y es se utiliza la parte de libre disponibilidad, pero usted sabe que hay mucha gente que cuestiona la libre disponibilidad, dice que en realidad fondos de libre disponibilidad prácticamente no existen. Si toma el circulante, si toma los bonos que debe el Banco Central, si los depósitos en dólares, que entonces no sería tan consistente la operación. Los que argumentan de esa manera, Marcelo, están pensando como si en la Argentina todavía rigiera el régimen de conversión de la década del 90. Se acabó, no existe más convertibilidad. Y lo que tenemos que entender, que dentro de esta lógica de política económica, el respaldo fundamental de esas reservas es la capacidad de generar riqueza, y lo que también lo que habilita a seguir incrementando esas reservas internacionales es que la economía siga creciendo, siga exportando, siga sustituyendo importaciones y por lo tanto teniendo superávit externo. A ver, esto es lo importante. La Argentina, como por primera vez en toda su historia, ha generado superávit en cuenta corriente, no tiene a la vista la famosa restricción externa que nos llevaba a caídas recurrentes en nuestros niveles de actividad, ajustes, devaluaciones. Eso ha desaparecido y justamente eso es lo que nos ha permitido acumular reservas. Esas reservas son un colchón que nos permiten a los argentinos seguir haciendo uso de nuestro instrumental de política económica para garantizar el proceso de crecimiento. Esto me parece que es lo importante. Esa discusión que usted hace respecto a la base, a los otros depósitos que están, a las letras, etcétera, que muchos dicen, bueno, hay mucha reserva, pero quizá el momento de respaldar no estén. Pero el momento, ¿cuándo se produce una cimbronazo en el mercado de cambios? Se produce un cimbronazo en el mercado de cambios cuando hay un estrangulamiento del sector externo, cuando la oferta de dólares es menor a la demanda de dólares. Hoy en la Argentina hay oferta excedentaria de dólares, hay un superávit comercial enorme, hay superávit en cuenta corriente, no hay insuficiencia de dólares. Por eso decía que no es voluntarista decir, en los próximos meses y a lo largo del año vamos a recuperar esas reservas. Licenciada, gracias por estar esta noche en La Babosa en un día vital. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.